¿Has pasado alguna vez frente a un lugar abandonado y sentiste que algo dentro te observa? No hablo de paranoia común. Hablo de esa certeza visceral que te hace acelerar el paso, que te obliga a voltear aunque sabes que no deberías. Esa sensación de que hay algo esperando ahí dentro, algo que no se fue cuando todos los demás se marcharon, algo que se quedó porque ese lugar le pertenece de una manera que nunca perteneció a los humanos que alguna vez trabajaron ahí. Esta historia comienza en Aguascalientes, en el año de 1882, una ciudad pequeña conocida por sus aguas termales y por ser un punto de conexión entre el norte y el centro del país. Era una ciudad próspera donde los talleres de artesanía florecían y donde las familias construían fortunas con el trabajo de sus manos. Y en una calle cerca del centro, en un edificio de 2 plantas con fachada de cantera gris, había un taller que producía instrumentos musicales de calidad excepcional. El taller pertenecía a la familia Esparza, 3 hermanos que habían aprendido el oficio de su padre y que fabricaban guitarras, violines y mandolinas que se vendían en todo el país. Sus instrumentos eran famosos por su sonido, un sonido tan puro, tan resonante, que los músicos decían que tocaban solos, que la madera vibraba con una vida propia que ningún otro instrumento poseía. Y tenían razón, pero no de la manera que imaginaban, porque los hermanos Esparza tenían un secreto que guardaban en el sótano del taller, un secreto que hacía que sus instrumentos tuvieran ese sonido único que nadie más podía replicar. Si estás escuchando esto en la oscuridad de tu habitación, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que voy a revelarte cambiará la forma en que escuchas música, la forma en que miras instrumentos antiguos y la forma en que entiendes que a veces el arte más hermoso está construido sobre fundamentos que nunca debieron tocarse. El padre de los hermanos Esparza, don Macario, había sido un artesano brillante pero obsesivo. Dedicaba su vida a perfeccionar su técnica, a encontrar la madera exacta, el barniz perfecto, la tensión ideal de las cuerdas, pero nunca lograba el sonido que buscaba, el sonido que escuchaba en su mente, pero que nunca podía materializar en el mundo real, hasta que descubrió algo que le mostró un curandero en un momento de desesperación. El curandero le dijo que la madera tiene memoria, que absorbe las emociones del lugar donde creció, y que si quieres que un instrumento suene con alma, necesitas usar madera que haya estado cerca del alma humana, madera que haya crecido alimentándose de muerte. Don Macario pensó que era metáfora, poesía de viejo borracho, pero la idea se quedó en su mente, germinando como semilla en tierra fértil, y comenzó a experimentar. Primero usó madera de árboles que crecían en cementerios y notó diferencia. Los instrumentos sonaban mejor, más profundos, más emotivos, pero no era suficiente, quería más, y entonces hizo lo impensable. Comenzó a incorporar hueso humano en la estructura interna de los instrumentos, fragmentos pequeños, molidos hasta convertirse en polvo que mezclaba con el pegamento, o tallados en clavijas, en el puente, en partes donde nadie miraría, pero que afectaban la resonancia, y funcionó. Los instrumentos comenzaron a sonar como nunca antes, con una riqueza tonal que parecía imposible, y los músicos que los tocaban juraban que sentían algo, una presencia, como si el instrumento respondiera a sus emociones, como si tocaran no solo madera y cuerdas, sino algo vivo. Don Macario murió llevándose el secreto, pero antes de morir le enseñó la técnica a sus 3 hijos, Esteban, Rodrigo y Guillermo, y les hizo prometer que continuarían su trabajo, que perfeccionarían lo que él había comenzado. Y los hermanos prometieron. Pero lo que don Macario había iniciado como experimentación, los hijos lo convirtieron en metodología sistemática.
Ya no solo usaban huesos de cadáveres olvidados, comenzaron a conseguir material fresco. Escucha, hay líneas que una vez cruzadas te transforman, te convierten en algo que ya no puede regresar. Y los hermanos Esparza cruzaron esa línea cuando decidieron que necesitaban no solo huesos, sino algo más, algo que estuviera más vivo al momento de incorporarse. Comenzaron a usar cabello, largos mechones de cabello humano que mezclaban con crin de caballo para las cuerdas. Y la vibración que producían esas cuerdas era hipnótica. Los músicos quedaban absorbidos, tocaban durante horas sin poder detenerse. Luego incorporaron tendones humanos tratados y curtidos que usaban para reforzar ciertas junturas. Y descubrieron que los instrumentos se volvían más resistentes, que nunca se desafinaban, que parecían mantenerse perfectos sin importar el clima o el paso del tiempo. Y finalmente, en un acto de locura absoluta, comenzaron a usar fragmentos de piel humana, piel curtida finamente que pegaban en el interior de las cajas de resonancia. Y esos instrumentos producían sonidos que hacían llorar a quien los escuchaba. Sonidos que parecían contener voces, lamentos, melodías que nadie había compuesto, pero que emergían naturalmente de la madera. Los hermanos operaron así durante 3 años, consiguiendo material mediante víctimas cuidadosamente seleccionadas, gente que nadie extrañaría, y el taller prosperaba. Los pedidos aumentaban y la reputación de los Esparza se expandía, hasta que algo cambió. Los instrumentos comenzaron a comportarse extraño. Las guitarras se desafinaban de maneras imposibles. Los violines producían sonidos cuando nadie los tocaba. Y en las noches, cuando el taller estaba cerrado, los vecinos escuchaban música. Música que venía del edificio vacío. Melodías tristes que parecían tocadas por orquesta invisible. Los hermanos intentaron ignorar las señales, pero los fenómenos se intensificaron. Un día, Esteban entró al taller y encontró todos los instrumentos organizados en círculo, como si alguien los hubiera movido durante la noche. Rodrigo juró que vio sombras moviéndose entre las mesas de trabajo, y Guillermo comenzó a escuchar voces. Voces que susurraban nombres, los nombres de las personas que habían matado. Y entonces ocurrió algo que los aterrorizó completamente. Una guitarra comenzó a sangrar. Literalmente, de las junturas de la caja de resonancia comenzó a escurrir líquido rojizo. Y cuando Esteban la abrió para investigar, encontró que el interior estaba húmedo, como si la madera sudara, como si algo vivo palpitara dentro. Los hermanos supieron que habían ido demasiado lejos, que habían despertado algo, que los instrumentos ya no eran solo objetos, sino contenedores de algo consciente, algo que no quería permanecer aprisionado. Decidieron huir, abandonar el taller, dejar todo atrás, y una noche, sin avisar a nadie, cerraron las puertas y se marcharon. Dejaron herramientas, instrumentos a medio terminar, material sin procesar, todo quedó exactamente como estaba, y nunca regresaron. Los 3 hermanos desaparecieron sin dejar rastro. Se dispersaron por el país usando nombres falsos, y nunca más se supo de ellos. Pero años después surgieron rumores de que los 3 habían muerto de maneras violentas. Esteban en un accidente de tren donde su cuerpo quedó destrozado. Rodrigo ahogado en un río donde su cadáver fue encontrado semanas después hinchado e irreconocible. Y Guillermo en un incendio donde quedó atrapado y murió gritando, como si algo los hubiera perseguido, como si las víctimas que habían usado para crear sus instrumentos finalmente hubieran cobrado venganza. El taller permaneció abandonado durante décadas. Las autoridades intentaron venderlo, pero nadie quería comprarlo. La gente del pueblo decía que estaba maldito.
que escuchaban música en las noches y que habían visto luces moviéndose en las ventanas del segundo piso cuando el edificio estaba vacío. Finalmente, en los años 50, un grupo de trabajadores fue contratado para limpiar el lugar. Iban a demoler el edificio para construir algo nuevo, y cuando abrieron las puertas que habían permanecido cerradas durante 70 años, encontraron algo que los dejó sin palabras. El taller estaba exactamente como los hermanos lo habían dejado, cubierto de polvo, pero intacto, y los instrumentos seguían ahí. Docenas de guitarras, violines, mandolinas, todos colgados en las paredes o descansando sobre las mesas. Y cuando uno de los trabajadores tomó una guitarra, cuando pasó sus dedos por las cuerdas, el instrumento sonó. Afinado. Perfecto, como si acabara de ser fabricado. Pero el sonido que produjo no era música, era un grito humano, agudo, prolongado, lleno de agonía. El trabajador soltó la guitarra de inmediato y todos salieron corriendo del edificio, se negaron a regresar y la demolición fue cancelada. El edificio sigue ahí, abandonado, clausurado oficialmente por razones de seguridad estructural. Pero la verdadera razón es otra, es porque nadie se atreve a entrar, porque los que lo han hecho reportan lo mismo. Escuchan música, ven sombras y sienten que algo los observa desde la oscuridad. Si alguna vez has tocado un instrumento antiguo y sentiste que te respondía de manera extraña, si alguna vez has escuchado sonidos que parecían voces mezcladas con música, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente "lo escuché" o "lo toqué" y comparte esta historia con alguien que tenga instrumentos antiguos. Porque hay objetos que no son solo objetos, que fueron creados con materiales que nunca debieron usarse. Los instrumentos que los hermanos Esparza fabricaron fueron dispersados, vendidos, regalados, y muchos todavía existen. En colecciones privadas, en tiendas de antigüedades, en casas donde la gente los toca sin saber lo que realmente contienen. Y esos instrumentos siguen sonando, siguen vibrando con vida propia, porque dentro de ellos hay fragmentos de personas que nunca descansaron, que fueron convertidas en arte sin su consentimiento y que esperan el momento en que alguien los toque con suficiente sensibilidad para escuchar no solo la música, sino el mensaje escondido entre las notas, el mensaje que dice: ayúdanos, libéranos, estamos atrapados aquí. Ahora, antes de que apagues esta grabación, quiero que pienses en algo. Si tienes un instrumento antiguo en tu casa, especialmente si es de fabricación mexicana del siglo XIX, acércate a él, tócalo y escucha con atención. ¿Hay algo más allá del sonido normal? ¿Algo que parece vibrar con frecuencias que no deberían existir? ¿Algo que te hace sentir emociones que no son tuyas? Porque tal vez ese instrumento vino del taller de los Esparza, tal vez contiene fragmentos de alguien que fue asesinado hace más de 100 años. Alguien cuya esencia sigue atrapada entre la madera y las cuerdas. Y si esta noche escuchas música que viene de donde guardas tus instrumentos, si sientes vibraciones cuando nadie está tocando, si ves que las cuerdas se mueven solas, no lo ignores, porque tal vez alguien está intentando comunicarse, alguien que lleva décadas esperando ser escuchado, no como música, sino como lo que realmente es, un grito ahogado en melodía, un alma fragmentada buscando liberación, nota por nota, cuerda por cuerda, para siempre.